Sí pueden observar. Por favor, prende las cámaras que voy a hacer la captura, ¿sí? Ok, continúe quien vaya a presentar. 17 nomás están asistentes. Castillo Vera, no lo veo. Castillo Vera, está aquí. Castillo Vera. Castillo Vera Andrés. ¿Está presente o no? Salió con bostezando, señorita Davis. Señor Andrés Castillo, ¿está o no está? A ver, aquí hay dos personas, Gerardo Novoa y Rodríguez Jennifer. Porque que ingresen. Ya, por favor, las cámaras que estoy haciendo la captura, los que recién ingresaron. Señor Novoa, por favor, el apellido primero. Y el señor Andrés Castillo, por favor, indique si está o no está. Señor Novoa, no lo veo. Señor Gerardo Novoa, ¿está o no está? Presente, doctor, aquí estoy, disculpe. Aquí estoy, presente. Ya, ok. Bueno, ya, ahora sí, continúen con la presentación. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? 9 asistentes. Algo. Bajo se le escucha. Ya. ¿Usted va a hablar, señor Parrales? ¿O quién va a hablar? Soy yo, León, que va a hablar. A ver, súbale un poquito el volumen entonces. Y ahí ya comienza a hablar. Entrando a la configuración, un momento. Ahora, Sí, compañero, mejor. ya. Hable bastante alto para que se le pueda escuchar. Ok, ya. Bueno, en cuanto a lo que nos corresponde ahora es hablar sobre la dismenorrea secundaria. Entonces vamos a comprender que en este caso la dismenorrea secundaria, más que todo se cataloga como tal, es cuando el dolor es más intenso, va a ser más continuo y va a ser más pesado. Asimismo, podemos comprender que en esta dismenorrea secundaria suele aparecer una semana antes de la menstruación, pudiendo aliviarse o empeorar durante la misma, o incluso va a persistir lo que vendría siendo los dolores durante todo el ciclo. Una de las características es que es de mayor frecuencia, suele ocurrir en mujeres mayores a 30 años y especialmente en las que han tenido ya hijos. Asimismo, puede ser un síntoma de una enfermedad subyacente y también por lo general se va a caracterizar porque va a producir lo que vendrá siendo lo que es endometriosis y miomas uterinos. Y también es recomendable acudir al médico y el tratamiento va a variar según la causa del problema y la gravedad de los mismos. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la evaluación, primero debemos identificar la dismenorrea sobre la base de los síntomas. Entonces, durante la anamnesis tenemos que comprender que debemos verificar lo que vendría siendo los antecedentes de la enfermedad actual. Asimismo, debemos tener en cuenta, debemos conocer por lo menos cuál es el ciclo del periodo menstrual de la mujer, cuándo fue la menarquia, cuánto es la duración que esta mujer presenta durante lo que vendrá siendo el ciclo de menstruación, cuánto es la duración del sangrado y asimismo como la cantidad de flujo menstrual que ocurre en este. El tiempo en que
el tiempo que sucede de una menstruación a otra, si los días son, si es una menstruación frecuente o es irregular. Asimismo, debemos tener en cuenta la variabilidad que ésta pueda tener y también la relación de la menstruación con los síntomas que está presentando en ese momento. Siguiente. Ya. Aquí debemos tener en cuenta que debemos formular las siguientes preguntas. Esto con el fin de tratar de conocer e identificar un poquito más y poder diferenciar tanto de una primaria como una secundaria. Entonces, primero debemos conocer la edad en la que comienzan los síntomas. Si su naturaleza es grave, los factores que van a aliviar o que van a empeorar los síntomas. Y aquí en esto debemos incluir lo que vendrían siendo los efectos de los anticonceptivos. También el grado de las alteraciones de la vida diaria. Y asimismo también vamos a tener en cuenta los efectos sobre la actividad sexual, la presencia del dolor pélvico no relacionado con la menstruación y también lo que vendría siendo la respuesta en cuanto al paracetamol y a los antiinflamatorios no esteroideos. Siguiente. Ya. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que la revisión debe ser por aparatos y sistemas. Debe incluir lo que son los síntomas acompañantes, como en este caso se pueden presentar lo que son náuseas cíclicas, vómitos, meteorismo, diarrea y cansancio. También debemos conocer los antecedentes médicos que esta paciente padezca. Es importante saber identificar la causa y también lo que es si esta paciente tiene lo que vendría siendo endometriosis, adenomiosis uterina o miomas. Y por lo general el método anticonceptivo debe quedar registrado específicamente. Hay que preguntar sobre el uso de si estos pacientes tienen el DIU puesto o no. Asimismo, los antecedentes quirúrgicos por los cuales han sido sometidas. Se debe identificar lo que son los procedimientos que van a aumentar el riesgo de dismenorrea, o también la conización cervical, si este paciente tuviera algún tipo de conización por extracción de algún mioma o algo. Y asimismo, la ablación endometrial. En cuanto a la historia sexual, debe incluir lo que son los antecedentes actuales o previos a si es que hubo algún tipo de abuso sexual o no. O también valorar lo que vendrán siendo otros elementos traumáticos que lleven a una dismenorrea secundaria. Siguiente, por favor. En cuanto al examen físico, debemos tener en cuenta que en lo que es en el examen pelviano, debe enfocarse en lo que es la detección de las causas de dismenorrea secundarias. Asimismo, la vagina, la vulva y el cuello uterino, estos deben inspeccionarse en busca de lo que vendrán siendo lesiones o masas que protuyan a través del orificio cervical. Y asimismo también debemos tener en cuenta lo que son las estructuras, si estas son palpables o no. Esto nos ayuda a buscar en la búsqueda de un orificio cervical estrecho y asimismo van a haber pólipos o miomas prolapsados, buscar a ver si hay masas uterinas o anexiales, también si hay un engrosamiento del tabique recto vaginal, una duración del fondo del saco y también si existen una nodularidad de lo que vendría siendo el ligamento uterosacro. Y también lo que vendrán siendo el abdomen se va a evaluar para la detección de evidencias de lo que vendrá siendo peritonitis. Siguiente, por favor. Entonces, los síntomas que deberíamos considerar como síntomas de alarma, se recomienda estar atento a lo que vendrá siendo el dolor de inicio reciente o repentino, lo que son dolores que no remiten, si la paciente está presentando fiebre o no, desde cuándo la está presentando. También lo que vendrá siendo si existe o no lo que vendrá siendo el flujo vaginal y también lo que es la evidencia de lo que sería la peritonitis. Entonces, la interpretación de estos hallazgos, porque todo se sugiere una causa de dolor, lo que vendría siendo en la región de la pelvis. Y debería ser diferente a la dismenorrea. Entonces, lo que vendría siendo que la dismenorrea secundaria se va a sospechar si los síntomas comienzan después de la adolescencia. Y también los pacientes tienen causas conocidas como adenomiosis uterina, miomas, un orificio cervical estrecho, una masa que protruye el orificio cervical o específicamente alguna
Parece que se le interrumpió. Repita lo de los signos de alarma y un poco más despacio. Ok. En cuanto les comentaba de los signos de alarma, debemos tener en cuenta, por lo general, si cuando una paciente acude a la consulta o está siendo evaluada, son signos que nos van a ayudar a caracterizar si esta dismenorrea puede ser secundaria. Entonces, debemos tener en cuenta el dolor de inicio reciente, si el dolor que está presentando la paciente es de origen reciente o fue repentino. Asimismo, si este dolor remite, si la paciente presenta fiebre, desde cuándo está presentando fiebre, si la paciente presenta algún flujo vaginal y asimismo la evidencia de peritonitis. Esto nos ayuda más que todo a lo que es realizar interpretaciones de los hallazgos y asimismo se sugiere una causa de lo que vendría siendo dolor pelviano diferente a la dismenorrea. Entonces nos indica que la dismenorrea secundaria se va a sospechar desde dos puntos de vista. El primero es que debemos tener en cuenta que en la dismenorrea secundaria los síntomas van a comenzar después de la adolescencia. Asimismo, los pacientes tienen causas conocidas, un orificio cervical estrecho, una masa que protruye el orificio cervical o específicamente una endometriosis. Por eso es importante conocer la historia clínica del paciente, los antecedentes patológicos para determinar, en el caso de evaluar una paciente con posible dismenorrea secundaria. Siguiente. En cuanto a los estudios complementarios, que aquí se van a evaluar lo que vendría siendo los trastornos ginecológicos estructurales. Entonces, es importante en toda mujer de edad fértil realizar una prueba de embarazo. Entonces, la prueba de embarazo nos ayuda a determinar que esta paciente esté o no esté para saber esté o no esté embarazada para determinar qué procedimiento se realizaría en el caso de ser necesario. Por lo cual, en un embarazo intrauterino y ectópico, es decir, que si sale una prueba de embarazo positiva y la paciente tendría sangrados, entonces se evaluaría la ubicación de este embarazo, si este es intrauterino o es un embarazo ectópico. Asimismo, en enfermedad pelviana inflamatoria, es recomendable hacer lo que son cultivos cervicales para determinar los agentes patógenos para tratar de erradicarlo lo más antes posible. En cuanto a la valoración de la ecografía pelviana, se recomienda, es sostenible para las masas pelvianas. Y en estas ecografías se van a realizar con el fin de encontrar si existen quistes ováricos, hay algún tipo de mioma, endometriosis o si también hay adenomiosis uterina. Siguiente, por favor. Entonces vamos a tener en cuenta que si estos estudios no son concluyentes y los síntomas van a persistir, estos se deben realizar otros tipos de estudios, que por lo general sería una histerosalpingografía o la sonohisterografía para identificar si existen pólipos o no endometriales. Y asimismo, miomas submucosos o anomalías congénitas. También se pueden realizar lo que vendría siendo resonancias magnéticas. Esto nos va a ayudar a identificar otras anomalías, incluidas como las congénitas, o si está planificando una cirugía para definir lo que vendrán siendo los trastornos previamente identificados. Y también vamos a valorar lo que es la pielografía intravenosa, pero solo si se ha identificado una malformación uterina que causa por lo general dismenorrea o contribuye a lo que vendrá siendo a la aparición de esta. Siguiente. En cuanto al tratamiento, se van a tratar los que son los trastornos subyacentes. Entonces, en esto vamos a tener 3 lineamientos. Lo que vendría siendo el primero, que son medidas generales. Aquí nosotros vamos a poder, se va a recomendar lo que es el descanso adecuado, un sueño regular y ejercicio, una dieta que sea baja en grasa y que asimismo tenga lo que son suplementos nutricionales, como ácidos grasos, omega 3, semilla de lino, magnesio, vitamina E. Entonces, es importante lo que anda haciendo la dieta en este caso.
Cuando nos vamos hacia la parte farmacológica, necesitamos tratar lo que vendría siendo el dolor. También se van a dar antiinflamatorio no esteroideo, y por lo menos estos van a iniciar entre 24 a 48 horas antes, y si se continúa con el tratamiento se puede llegar a dar hasta 1 o 2 días después de que empiece la menstruación. No se recomienda lo que son suspensiones de la ovulación con un anticonceptivo oral con bajas dosis de estrógenos y protestágenos. Y así Una pregunta, me sale para emitir Carla Muñiz López, pero no está en la lista de la asistencia. ¿Será algún compañero que inició sesión en... Carla Muñiz López, pero no me aparece en la lista de asistencia. Y no es la primera vez que he ingresado a la clase. Debe ser algún compañero que inicia sesión desde la cuenta de otro usuario. No, pero es que tiene que entrar con el usuario que es. Ya voy a preguntar en el grupo de WhatsApp, doctora. Porque aquí yo tengo Carla Muñiz López, no me sale Mariscal, Novoa, Paredes, Parrales, Peralta, pero no me sale ninguna Muñiz López. Y la otra vez también, por eso estoy pasando lista, porque ya me detecté nombres que no eran. No sé quién será Carla Muñiz López. Dice el compañero Torres que es él, que se le ha descargado su dispositivo. No, tiene que entrar con el nombre que es. Tiene que entrar con el nombre que es. Hay que modificar. Además está una foto de una mujer. Ya lo estamos avisando. Sí, continuemos. Ya. En cuanto a otros tratamientos, por lo general se va a tratar nuevamente lo que es cuando son dolores intratables y estos son de orígenes desconocidos. Entonces, en esto se recomienda la neurotomía presacra laparoscópica o la ablación del nervio uterosacro. Han sido eficaces en algunos pacientes por lapsos de hasta 12 meses. Pero estos no son tratamientos muy recomendables y por lo general practicarían en otras medidas. Siguiente, por favor. ¿Qué te crees? Ya. En cuanto a las preguntas, vamos a tener la primera. Nos indica, de acuerdo con la dismenorrea secundaria, indica cuál es la incorrecta. En esto tenemos 4 ítems. El primero es dolor continuo, pesado. Suele aparecer, la segunda opción suele aparecer una semana antes de la menstruación, es frecuente en mujeres menores a 30 años de edad y se presenta normalmente en mujeres con hijos. Estuvimos hablando de que la dismenorrea secundaria generalmente da después de la organización de la pubertad y por lo general es en mujeres mayores. Siguiente. Ya. Entonces, como vemos, el incorrecto vendría siendo en mujeres menores a 30 años de edad. La segunda pregunta nos indica que, de acuerdo a su criterio, en base a las evaluaciones de la paciente, por aparatos y sistemas, ¿qué síntomas deberíamos considerar? Entonces, en esto nos da las opciones de vómitos, náuseas cíclicas, meteorismo, deshidratación y vómitos y diarrea, náuseas cíclicas, diarreas y vómitos, o todas son correctas. Siguiente. Entonces, como estuvimos viendo, que una de los síntomas que debemos considerar son los vómitos, náuseas cíclicas y los meteorismos. Siguiente. En este tenemos de los siguientes enunciados en cuanto al examen físico de un paciente con dismenorrea secundaria, indique el incorrecto. Entonces tenemos los siguientes enunciados. Examen pelviano para la detección de causas de dismenorrea secundaria. Debe realizarse una inspección minuciosa de vagina, vulva, cuello uterino con el fin de descartar lesiones o masas. Se deben palpar las estructuras en busca de un orificio cervical estrecho. También considerar lo que son pólipos o miomas prolapsados. Y la siguiente, no debemos tomar en cuenta la presencia de peritonitis en la evaluación del abdomen. Siguiente. Entonces, aquí podemos observar que vendría siendo la última. Es importante que tengamos en cuenta lo que es la evaluación, si existe la presencia o no de lo que es peritonitis en la evaluación del abdomen. En el siguiente enunciado nos dice, de los estudios complementarios que usted conoce, ¿cuál considera de prioridad al momento de evaluar a un paciente que acude
con dismenorrea. Entonces tenemos lo que es prueba de embarazo y ecografía, hemograma completo y ecografía, tomografía computarizada o hemograma completo y prueba de embarazo. Bueno, lo que estuvimos hablando de los complementarios se recomienda, el siguiente por favor, se recomienda es la prueba de embarazo y la ecografía. Para recalcar, debemos tener en cuenta si los embarazos son ectópicos o no, que pueden causar la dismenorrea, y la ecografía para conseguir anormalidades. Y la última pregunta nos dice, indique, ¿cuál es el tratamiento adecuado y específico en caso de paciente femenina con diagnóstico de dismenorrea secundaria? Las opciones son medidas generales como ejercicio, dieta y suplementos vitamínicos, fármacos para tratar el dolor como AINES, otros tratamientos como neurotomía, aneurotomía, presacra, laparoscópica o la ablación del nervio uterino, o el tratamiento se adaptará de acuerdo a la manifestación de los síntomas con el fin de tratar los trastornos subyacentes. Siguiente. Trata. Entonces, deberíamos tener en cuenta que debemos ver cuáles son los signos y los síntomas subyacentes que están presentando para tratarlos y posteriormente evaluar nuevamente lo que es el caso de dismenorrea. Gracias. Buenas tardes, doctora, compañeros. Continuando con la exposición, es importante saber que siempre que hablemos de dismenorrea, vamos a ver que se presentan ciertos síndromes que tenemos que tener en cuenta, ya sea estos síndromes se pueden presentar a mitad de un ciclo menstrual regular, antes de entrar a lo que es la menstruación o en diferentes etapas de esto. Empezando con el primero, vamos a ver qué es un síndrome intermenstrual. Cuando hablemos de un síndrome intermenstrual, vamos a ver que se caracteriza en sí por dos manifestaciones importantes, las cuales van a ser el dolor y el sangrado, pero estos tienen una ubicación y una especificidad alta. A esto me refiero que este dolor y sangrado se va a presentar a la mitad de un ciclo normal, de un ciclo regular, un ciclo de 28 días. Entonces, en el día 14 aproximadamente es donde se presentan estas dos manifestaciones, el dolor y el sangrado. Pero estas manifestaciones se han estudiado y se han llegado a muchas conclusiones de que por lo general es el momento de que ocurre lo que es la ruptura de un folículo maduro. Si bien es verdad que este es un fenómeno poco frecuente que se produce aproximadamente en el 20% de las mujeres eh, que tienen un dolor asociado a lo que es el proceso ovulatorio, y es contemporáneo con el mismo, como ya les dije. Por lo general siempre sucede en el día 14 o allegados a este mismo día. En cuanto a su etiología, es importante evaluar que si bien es verdad es un fenómeno fisiológico que ocurre en pocas mujeres y que cuando ocurre es porque se ha exacerbado esta sintomatología, tenemos que tener en cuenta también que hay cierta etiología orgánica, y a lo que me refiero a esto es que a ciertas patologías pueden dar como consecuencia un dolor intermenstrual y que tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Y qué patologías pueden ser? Patologías ginecológicas, como cuáles, como las que hemos visto anteriormente, pueden ser obstrucciones de alguna sección del aparato, pueden ser procesos ya en una endometriosis propias, una enfermedad pélvica, quistes, y que son patologías que siempre tenemos que tenerlas en el diferencial de esta misma. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, como les dije anteriormente, son dos principales y las más importantes, y de entre la cual la que más nos va a llamar la atención es el dolor. ¿Por qué? Porque este va a ser unilateral en la mayoría de los casos. Bien, aquí vamos a tener dos tipos de en sí como de dolor, porque bien, en pacientes este dolor puede ser agudo pero precoz, y en otras pacientes puede ser un poco más intenso y de mayor duración, pero por lo general este dolor siempre va a estar, desaparece a las pocas horas de su instauración, o como les dije anteriormente puede permanecer varios días, máximo 2 días, 48 horas en los estudios que se han realizado. Por lo general el dolor es más medial que lateral, y en cuanto a su localización, en algunos archivos menciona que el dolor siempre
va a ser el mismo lado, pero en otros estudios menciona que el dolor se puede alternar, es decir, que en el mes de enero puede ser que el dolor sea del lado derecho y en el mes de febrero del lado izquierdo, pero este dolor tenemos que recordar que va a ser localizado en pélvico inferior. Bien, teniendo en cuenta esto, hay otro síntoma asociado que tal vez es el que nos va a llamar un poco menos la atención porque su cantidad va a ser escasa. Y este va a ser más que todo una mucosidad sanguinolenta y en sí se reduce con el paso de horas. Por eso el que siempre es predominante más que todo es el dolor, pero depende de la paciente, siempre hay que individualizar. En cuanto a su diagnóstico diferencial, vamos a ver que entran muchas patologías de las cuales siempre tenemos que tener en cuenta: apendicitis, endometriosis, quistes ováricos o síndrome de ovario poliquístico, que de acuerdo a eso vamos a ver qué es el diagnóstico, porque en el diagnóstico lo primero que tenemos que hacer es el examen, el correcto examen físico, la anamnesis, y los exámenes de imagen son importantes porque de aquí vamos a sacar el diagnóstico diferencial de todas estas patologías. Porque si bien dije que es un fenómeno fisiológico, puede ser también la exacerbación de una ya patología. En cuanto a su tratamiento, por lo general, debido a que el dolor es poco frecuente, como dije, en el 20% de las mujeres, y es leve por lo general, no requiere alguna terapia. Pero en el caso de que sea el dolor moderado o grave, vamos a ver que se usa antiinflamatorios no esteroideos, o ya, como vimos que este dolor es debido a la ruptura folicular, un bloqueo para que no ocurra este proceso, ya sea con estrógenos o progesterona, pero en lo que leí decía que se prefieren progesterona. También mencionaba que tal vez puede tener este síndrome un efecto beneficioso como anticonceptivo, en el sentido de que la mujer sabe que este dolor es propio de que está ovulando y se abstiene de tener relaciones esos días. En cuanto a las preguntas, vamos a ver, como dije anteriormente, el síndrome intermenstrual se caracteriza por que sus manifestaciones sean en un determinado tiempo. Si un ciclo menstrual tiene 24 días regular, por lo general siempre va a estar a la mitad, es decir, las manifestaciones se van a presentar en el día 14. Bien. En cuanto al dolor, como vimos, es unilateral, desaparece en horas y es acompañado de sangre. Pero, como dije anteriormente, hay ciertas pacientes que pueden presentar el dolor, se desaparece no solo en horas, en días, y puede estar acompañado de un sangrado o no puede estar sangrado. En cuanto al dolor en el síndrome intermenstrual, ¿a qué se debe? Se debe a la presencia de un cuerpo lúteo, a la ruptura ovárica, a la ruptura de trompa ovárica o a la ruptura del folículo maduro. Como vimos anteriormente, es un fenómeno fisiológico que de por sí se produce cuando hay la ruptura del folículo maduro. El sangrado presente en el síndrome intermenstrual se caracteriza por una necrosis superficial del endometrio, una caída transitoria de progesterona, suele ocurrir en el día 1 a 5 del ciclo menstrual o todas. Vamos a ver que por si este síndrome se caracteriza o el sangrado se va a caracterizar por una necrosis superficial del endometrio. En algunos artículos mencionaba también que el dolor se va a deber a este mismo, debido a que se produce una hemorragia y esta hemorragia es la que irrita lo que son las cavidades, la cavidad abdominal, y por ello es el dolor. En el diagnóstico diferencial de lo que es el síndrome intermenstrual se realiza como ya vimos, es importante diagnosticarlo porque este puede ser una exacerbación de otra patología. Puede ser una apendicitis, un quistes ováricos, síndrome ovárico poliquístico o una endometriosis. Muchas gracias. Doctora, la compañera Denise Peralta está volviendo a ingresar porque su computadora tuvo un problema. Ya, pero que siga si no está, continuemos porque no nos podemos atrasar más. Luego cuando regrese, cuando se reintegre, que presente. La siguiente. Ya, Doctora, compañeros, buenas tardes.
continuando con el tema, ahora vamos a tratar el trastorno disfórico premenstrual. Siguiente. Ya, el trastorno disfórico premenstrual va a ser la exacerbación patológica de los cambios somáticos y psíquicos que ocurren durante la fase luteínica, es decir, la tercera fase del ciclo menstrual, durante el ciclo femenino normal y que produce incapacidad física, psíquica y problemas de relación familiar, laboral y social. Esta afecta aproximadamente al 5% de las mujeres en edad fértil y la mayor incidencia tiene lugar entre los 25 y los 40 años. Siguiente. Factores etiopatogénicos. Los diferentes hallazgos etiopatogénicos que evidencian la multiplicidad de factores involucrados van a incluir factores genéticos, concordancia en gemelos e historia familiar, neurotransmisores como la disminución de la actividad de la monoaminooxidasa por acción de la progesterona, aumento de la actividad de sodio, disminución del tono 5-hidroxitriptamina por acción de los esteroides sexuales, disminución de la actividad del ácido gamma aminobutírico, inhibidora de la progesterona. Así también tenemos esteroides gonadales y gonadotrofinas, como la deficiencia de progesterona, alteración de la relación estrógenos-progesterona, alteración de la secreción de testosterona. Vamos a tener también factores hormonales, alteraciones en la secreción de prolactina, la secreción de la hormona del crecimiento, GH, el eje tiroide, la secreción de cortisol basal, la secreción de melatonina y la secreción de prostaglandinas C y prostaglandinas F. Siguiente. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, esta enfermedad se describe ya desde la menarquia en muchas de las pacientes, pero su prevalencia aumenta entre la tercera y la cuarta década de la vida y con tendencia a permanecer hasta la menopausia y a remitir de manera espontánea en ciertos porcentajes de casos. Se va a caracterizar por dolores de cabeza, mareos, vértigo, desvanecimiento, nerviosismo, irritabilidad, inestabilidad emocional, debilidad, acné, hinchazón de las mamas, trastornos digestivos como diarrea, estreñimiento, aumento o falta de apetito sexual, susceptibilidad a infecciones menores como resfriados, menor volumen de orina y retención de líquidos, lo que va a provocar hinchazón de las rodillas, las manos y la cara. Siguiente. Bueno, ¿cómo se diagnostica el trastorno disfórico premenstrual? Este no se puede diagnosticar con análisis de sangre u otras pruebas de laboratorio. Los criterios diagnósticos, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, comprende la presencia de al menos 5 de los síntomas que se dicen a continuación y al menos uno de ellos ha de ser alguno de los 4 primeros. Primero, tristeza, desesperanza o autodesaprobación. 2, tensión, ansiedad o impaciencia. 3, estado de ánimo marcadamente lábil al que se añade llanto frecuente. 4, irritabilidad o enfado persistente y aumento de los conflictos interpersonales. 5, pérdida de interés por las actividades habituales, a lo que puede asociarse un cierto distanciamiento en las relaciones sociales. 6, dificultad para concentrarse. 7, sensación de fatiga, letargia o falta de energía. 8, cambios acusados del apetito, que a veces pueden acompañarse de atrancones o antojos por una determinada comida. 9, hipersomnia o insomnio. 10, sensación subjetiva de estar rebasado o fuera de control. Y 11, síntomas físicos como hipersensibilidad o crecimiento mamario, dolores de cabeza o sensación de hinchazón o ganancia de peso, con dificultad para ajustarse la ropa, el calzado de los anillos. También puede aparecer dolores articulares o musculares y paralelamente a esto un cuadro sintomático que pueda aparecer ideas de suicidio. Además, la mujer debe estar en edad fértil. En la mujer menopáusica, química o quirúrgica, se necesita cuantificar mediante análisis de sangre la fase lútea y folicular.
Las alteraciones interfieren acusadamente con el trabajo y las relaciones interpersonales. La alteración no responde a una exacerbación de otros trastornos mentales ya existentes. Y estos criterios A, B y C deben corroborarse en al menos 2 ciclos sintomáticos consecutivos. Siguiente. En cuanto a su tratamiento, debido al amplio número de síntomas, modalidades de aparición e intensidades sintomáticas de este trastorno, va a ser importante contar con una etapa de observación y seguimiento que oriente a la adecuada selección terapéutica. Los casos leves van a responder a medidas higiénico-dietéticas, cambios en los estilos de vida, límites a la ingesta de hidrocarbonatada, ejercicio aeróbico, técnicas de evitación del estrés y soporte psicoterapéutico individual o de grupos de apoyo. En cuanto a los casos leves a moderados, en esto se va a recomendar mineraloterapia y vitaminoterapia, como la administración de calcio, magnesio, vitamina B6 y vitamina E, que puede aliviar algunos síntomas. En la vitamina B6 se utiliza un amplio rango de una dosificación entre 50 y 500 miligramos al día. En cuanto al calcio, una dosis de 1000 miligramos al día. El magnesio oral se indica con la administración de 360 miligramos diarios a partir del 15 ciclo menstrual hasta el comienzo del flujo menstrual. La vitamina E, 400 miligramos diarios durante al menos 2 meses. En cuanto a la mejoría de algunos pacientes, durante el verano, motivó a que algunos autores hablen que este trastorno disfórico premenstrual sea estacional. El ensayo de la terapia lumínica con 10.000 lux resultó positivo para síntomas físicos y psíquicos, mejorando síntomas depresivos e irritabilidad. También se hace uso de productos herbales, como por ejemplo el Vitex agnus, que es una parte de la planta Saus gatillo, que contiene fitoestrógenos tipo flavonoides y que llevan a la supresión de la folículo estimulante y la luteinizante y la prolactina, lo que mejora la irritabilidad, la disforia y la mastalgia. En cuanto a los casos de los síntomas moderados a graves, estos responden a la prescripción de psicofármacos, antidepresivos y ansiolíticos y tratamientos hormonales tendientes a provocar la supresión de la ovulación. Tenemos a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, especialmente la fluoxetina. Esta se va a recomendar en dosis de 20 miligramos diarios e incluso con solo 10 miligramos al día. En algunos casos se muestra como la droga de elección por su efectividad y su seguridad clínica. Es la más segura ante la posibilidad del embarazo. Tenemos también la sertralina, que se recomienda en una dosis de 50 o 100 miligramos diarios. Asimismo, la citalopram, que se recomienda 20 miligramos día en un plazo de 9 semanas. También vamos a tener los benzodiazepinas, que han sido evaluados para el tratamiento de este desorden, como por ejemplo el alprazolam, que ha mostrado su eficacia en un rango de dosis que oscila entre 0.25 miligramos y 5 miligramos al día durante 6 a 14 días previos a la menstruación. Tenemos también la buspirona, que también ha sido demostrada su eficacia cuando ha sido administrada en una dosis promedio día de 25 miligramos durante los 12 días previos a la menstruación. El uso de drogas ansiolíticas debe reservarse como terapia de combinación cuando las dosis no son adecuadamente toleradas o ante la presencia de actividades autonómicas exageradas. En el caso de aquellos pacientes extremos, se evidenció que la utilización en estos casos, la anulación de la función ovárica por métodos químicos, como los agonistas,
en este caso, por métodos químicos o quirúrgicos que imposibilitan la aparición del síndrome. Pero también se comprobó que si a estos pacientes se les efectúa terapias de reemplazo hormonal estrogénica, reaparece la sintomatología en forma inmediata. Los análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas van a provocar la supresión ovárica y pueden emplearse a corto plazo hasta 6 meses. Su uso prolongado está limitado debido a sus efectos adversos, estilo menopáusicos como tuforadas, atrofia urogenital, cefaleas, osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. La combinación con diversos agentes como la tibolona permite su administración prolongada sin disminuir la eficacia. Y asimismo, los análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas pueden emplearse para identificar a los pacientes que se benefician mediante la oforectomía bilateral. Los tratamientos sugeridos para algunos agonistas son la buserelin de 400 a 900 miligramos al día intranasalmente o Leuprou de depot intramuscular en una dosis de 3.75 miligramos por mes. Siguiente. Y en cuanto a las preguntas, tenemos primero, el trastorno disfórico premenstrual, señale lo correcto. Tenemos como opciones que A, exacerbación patológica de los cambios somáticos y psíquicos que ocurren durante la fase folicular en el ciclo femenino normal, afecta aproximadamente al 5% de las mujeres en edad fértil y su mayor incidencia tiene lugar entre los 25 y los 40 años. C, exacerbación patológica de los cambios somáticos y psíquicos que ocurren durante la fase luteínica en el ciclo femenino normal. Y D, los síntomas comienzan o se agravan después del parto, al comenzar o suspender los anticonceptivos orales posteriores a la esterilización tubárica y a edades mayores. Dale, siguiente. Lo incorrecto es que son exacerbaciones patológicas de los cambios somáticos y psíquicos que ocurren durante la fase folicular. Recordemos que este trastorno ocurre durante la fase luteínica. La segunda pregunta, los criterios diagnósticos para este trastorno disfórico premenstrual, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, comprende la presencia de al menos 5 de los síntomas que se dicen a continuación. En ese caso, todas son correctas. Recordemos que puede presentar tristeza, desesperanza, tensión, ansiedad, impaciencia, estado de ánimo marcadamente lábil, irritabilidad, enfado persistente, aumento de los conflictos interpersonales, así como dificultad para concentrarse, sensación de fatiga, letargia, cambios acusados del apetito e hipersomnia. Siguiente. 3. Señale. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para un paciente con trastorno disfórico premenstrual leve a moderado? Siguiente. Lo correcto son medidas dietéticas suplementarias. 4. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para un paciente con trastorno disfórico premenstrual extremo? Siguiente. En ese caso tenemos como alternativa la oforectomía bilateral, así como análogos de la hormona liberadora de gonadotrofina hasta los 6 meses. 5. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para un paciente con trastorno disfórico premenstrual moderado a grave? Siguiente. En ese caso, el tratamiento de elección van a ser inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Siguiente. Gracias. ¿Puede darle atrás, porfa, donde está el síndrome premenstrual? Ya, compañero, un momento. Tengo una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre dismenorrea y síndrome disfórico, entre dismenorrea y síndrome disfórico premenstrual?
¿Cómo establecerían ustedes la diferencia cuando están abordando a una paciente? La paciente llega y dice, tengo cólico menstrual. Y a lo mejor la paciente no solo tiene cólico menstrual, sino que también tiene un síndrome disfórico premenstrual. Entonces, ¿cómo establecerían ustedes la diferencia? Cuando ustedes tengan el éxito en la medicina, nuestra labor es dar un servicio médico. Es decir, nosotros hemos escogido como profesión atender a pacientes que van a ir a consultarnos porque tienen una inquietud en relación a su salud o una afectación de su salud. Y nuestro abordaje debe ir destinado en primero a identificar correctamente y rápidamente la sintomatología de una paciente. En este caso, pues dentro del ámbito de la ginecología. Y recuerden que esta paciente se las puede traer, puede venir ella sola como puede venir con el marido, ¿sí me explico? Es decir, puede ser el marido el que le esté trayendo o un familiar, porque realmente la paciente está teniendo síntomas que están más allá de un ámbito ginecológico y que tienen inclusive características que deben ser diferenciadas por un manual de diagnóstico estadístico de enfermedades psiquiátricas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver el síndrome premenstrual y de acuerdo a eso. Síndrome, por si acaso, el diminutivo es SD, pero no SX. SX es sexualidad o sexual, ¿de acuerdo? Continúe, señorita Peralta. Ya, doctora, gracias. Bueno, seguimos con síndrome premenstrual. Este síndrome se define como un trastorno psicoendocrino que va a afectar el comportamiento, las emociones y la salud física de la mujer. Se caracteriza por cambios endocrinos, físicos y psicológicos que van a recurrir de manera cíclica durante la fase lútea del ciclo menstrual. Se resuelven paulatinamente al principio de la menstruación o hasta el final de esta. Hablando de la epidemiología, alrededor de un 20 a 50% de las mujeres en edad reproductiva tienen este síndrome. Aproximadamente el 5% de estas tienen una forma severa del síndrome, que en este caso se denominaría trastorno disfórico premenstrual, que ya lo habló el compañero. Suele resolverse después de la menopausia. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de la fisiopatología y etiología, se dice que no existe una... no está, digamos, está clara específicamente la fisiopatología de este síndrome. Sin embargo, los datos actuales sugieren que tanto el síndrome premenstrual como el trastorno disfórico premenstrual son resultado de un efecto exagerado o anómalo de cambios cíclicos de las hormonas esteroideas ováricas sobre los mecanismos neurotransmisores centrales y que la serotonina también desempeña un papel importante en la fisiopatología. También existen teorías que lo relacionan con la nutrición, como es el caso de la deficiencia de vitamina B6, vitamina E, hipoglucemia y de concentraciones bajas de calcio o de magnesio. Otros factores que se han asociado que pueden estar implicados en la aparición y gravedad de los síntomas pueden ser el estrés y factores psicológicos y también socioculturales. Por otro lado, parece también que la herencia puede desempeñar un papel importante en la aparición de este síndrome, ya que se ha documentado que existe mayor frecuencia de en las mujeres de familias con casos de depresión. En la clínica, el 75% de las mujeres, aproximadamente el 75% de las mujeres sufren síntomas recurrentes de síndrome premenstrual, del cual un 20 a un 40% tienen cierto grado de incapacidad mental o física y solo un 5% van a experimentar angustia grave. Entre los síntomas que se presentan, los síntomas emocionales son depresión, enojos, episodios de llanto, irritabilidad, ansiedad, confusión, aislamiento social, déficit de concentración en las actividades diarias, insomnio, aumento de la siesta o cambios en lo que es el deseo sexual. Y en las manifestaciones físicas puede haber sed y apetito cambiante, como lo que son los antojos de comida, de ciertas comidas, sensibilidad en los senos, hinchazón y ganancia de peso, cefaleas,
hinchazón en las manos y los pies, molestias y dolores generalizados, fatiga, problemas en la piel como es el acné y síntomas gastrointestinales como meteorismo, náuseas y también dolor abdominal. O sea que si está en pareja es motivo de divorcio. A ver qué dicen los compañeros. Muchas veces sí, Imagínense, porque pues... están conviviendo con una persona que familiarmente tiene todos esos síntomas. Imagínense, para que vean la implicación en la salud de la mujer. Y obviamente también en el ámbito laboral, la afectación, ¿no? Continúe. Sí, esto va a afectar en todo el ámbito de las relaciones humanas, laboral, de familia. Siguiente, por. Ya, para el diagnóstico, pues, este síndrome se diagnostica netamente de manera clínica. Ya, lo que hay que hacer es primero descartar que exista una patología orgánica, como es el caso de un síndrome de intestino irritable, enfermedad tiroidea. Muchas veces las enfermedades tiroides tienen sintomatología muy parecida, como es el caso de las cefaleas, trastornos menstruales, entre otros. También se debe descartar la presencia de un trastorno psiquiátrico, como son los trastornos del estado de ánimo, que pueden ser estos depresión, ansiedad. Y también se decía que es importante que exista un análisis retrospectivo que incluye lo que es documentar los síntomas específicos del ciclo, es decir, que la paciente tiene que tener como un diario donde ella anote todos los síntomas que se presentan y el tiempo, o sea, el día y los días en los que se presentan estos síntomas, ya que para que sea diagnosticado como síndrome premenstrual, tiene que haber un componente cíclico de estos síntomas. El 40% de las mujeres con supuesto síndrome premenstrual en realidad no presentan este patrón cíclico distintivo que es el necesario para que pueda ser diagnosticado como tal, y por ende más bien podría tener algún otro tipo de trastorno, como trastornos de ánimo, de ansiedad. Se debe presentar por lo menos 5 de los siguientes síntomas y uno de ellos debe estar entre los 4 primeros mencionados. Estos son inestabilidad emocional con episodios ya sea de tristeza, llanto, irritabilidad o enojos repetitivos, ira o irritabilidad persistente notoria, ansiedad o tensión, estado de ánimo deprimido, desesperación, pérdida del interés en las actividades habituales, sensación de fatiga o pronunciada falta de energía, sensación subjetiva de dificultad para concentrarse, cambios en el apetito, ingestión de cantidades excesivas de alimentos o ansias de comer, hipersomnia o insomnio, sensación de abrumada o de que está abrumada o fuera de control, de que no puede controlar sus emociones o tal vez ciertas acciones. Y algunos síntomas físicos como tensión mamaria, cefalea, meteorismo, edema, dolor articular o muscular y aumento de peso. También la presencia de acné facial, o muchas veces puede también presentarse acné en otras partes del cuerpo inclusive. Siguiente. Bueno, para el tratamiento, para que pueda ser eficaz, depende de que el diagnóstico sea preciso. Y asimismo el tratamiento va a depender de la gravedad de los síntomas. La mayoría de las mujeres por lo general van a responder a las medidas habituales, que por lo general no son tratamientos farmacológicos. Y ya cuando ya requieren un tratamiento farmacológico es cuando cuando los síntomas son un poco menos controlables. Entonces, entre estos tratamientos tenemos los no farmacológicos, que son los cambios de hábitos alimenticios, que incluye limitar el consumo de alcohol, cafeína, tabaco, chocolate, que se han realizado estudios donde se dice que estos componentes pueden estar causando o agravando, mejor dicho, la sintomatología. Limitar también el consumo de las grasas, de grasas saturadas, consumir alimentos con más frecuencia, pero en cantidades más pequeñas, alimentos sanos. Para el control del estrés y alteraciones del sueño,
Esto puede ayudar a la realización de ejercicios de relajación, ejercicio físico regular, terapia cognitiva conductual. Para la retención de líquidos y hinchazón, se puede controlar restringiendo la sal de las comidas. Y ya en lo que corresponde a la terapia farmacológica, la terapia hormonal, se puede realizar con inhibidores de la recaptación de serotonina, como por ejemplo puede ser una fluoxetina a 20 miligramos de oral una vez al día. Los anticonceptivos orales también pueden ayudar mucho a disminuir la sintomatología. Por ejemplo, la progesterona, drospirenona, magetinil, estradiol. Se ha realizado también pues estudios donde se ha evaluado que sí tienen una alta eficacia para el control de estos síntomas. También un progestagen oral puede administrarse. Un progestagen oral como por ejemplo la progesterona micronacida en 100 miligramos al acostarse durante unos 10 a 12 días antes de la menstruación, porque por lo general este es el tiempo que duran estos síntomas. Y un progestágeno de depósito como es el medroxiprogesterona que se puede aplicar, en este caso 200 miligramos intramuscular cada 2 a 3 meses. También existe progesterona por cápsulas vaginales que se puede aplicar 200 o 400 miligramos una vez por día. Y se dice que si la mujer no responde a estos tratamientos que, como decía, normalmente son eficaces, entonces ya se debe empezar a considerar otros trastornos subyacentes como son el trastorno disfórico menstrual o algún trastorno de ansiedad generalizada o en su defecto consumo de droga, que también muchas veces puede estar implicado en esto y se nos puede pasar por alto, pero sí es frecuente. Ahora pasamos a las preguntas. Una pregunta. Aquí en la lista no está ningún Paul Alvarado, pero está accediendo a la sala de espera. Paul Alvarado. No lo tengo en la lista del SIUC. Hay Alvarado Torres Kelly. ¿Está aquí Alvarado Torres Kelly? Sí, doctora, soy yo. Pero entonces, ¿quién es este Alvarado que quiere ingresar? Están ingresando, es que eso yo ya lo detecté ya desde algunas clases. Entonces, esa persona no es de aquí de la clase. Ya. Continuemos. Bueno, pasamos a las preguntas. La primera dice, factores relacionados con el síndrome premenstrual. En este caso, tenemos los cambios cíclicos de las hormonas esteroides ováricas sobre los mecanismos neurotransmisores centrales, componente genético, menopausia o ninguna. En este caso tenemos dos respuestas. La primera, que habla de los cambios cíclicos en las hormonas, pues esto es básicamente la fisiopatología de este síndrome. Y el componente genético, que también tiene gran relevancia según los estudios que se han realizado. En la segunda pregunta, seleccione la opción correcta referente al síndrome premenstrual. Dice que el 5 al 10% de las mujeres en edad reproductiva tienen este síndrome. Los signos y síntomas recurren en forma cíclica durante la fase lútea del ciclo menstrual. Se resuelve al final de la menstruación. Ocurre en un 3 a 5% de las mujeres que están menstruando. En este caso, la respuesta sería, pues, la C, ¿no? Obviamente, ¿no? Ya hablamos de los síntomas que tienen una presentación cíclica en lo que es la fase lútea del ciclo menstrual. En la siguiente pregunta, en el diagnóstico diferencial del síndrome premenstrual se debe descartar síndrome de intestino irritable, trastornos psiquiátricos, enfermedad tiroidea, todas. En este caso la respuesta sería todas, ya que en todos estos trastornos podemos encontrar sintomatología, la misma sintomatología que presenta este síndrome. Entonces pudiera confundirnos y es importante pues tomarlos en cuenta como diagnóstico diferencial. La siguiente pregunta, selecciona la opción correcta referente a los signos y síntomas que se presentan en este síndrome. Irritabilidad, ansiedad, síntomas gastrointestinales, fluctuaciones del estado de ánimo, alteraciones del sueño, dolor abdominal, síntomas de depresión grave, cefalea intensa, ninguno. Aquí tenemos que la respuesta correcta sería la C, que en realidad, bueno, esta es la incorrecta, ¿no? Esta es la que no se presenta, que dice síntomas de depresión grave y cefalea intensa, ya que si hablamos ya de estos síntomas de depresión graves y cefalea intensa, ya estamos hablando ya de considerar un síndrome
un trastorno disfórico menstrual. Y la última, selección de la incorrecta, también dice que ocurre en un 3 a 5% de las mujeres que están menstruando, 20 a 50% de las mujeres en edad reproductiva tienen este síndrome. Los signos y síntomas recurren en forma cíclica durante la fase lútea del ciclo menstrual. Se resuelve paulatinamente al principio de la menstruación hasta el final de este. Aquí la respuesta incorrecta sería la A, ya que el 3 a 5%, eso más bien corresponde a lo que es el trastorno disfórico menstrual, lo mencionaba al principio. En realidad el porcentaje de este síndrome es del 20 a 50% aproximadamente. Gracias. Ok, entonces, quiero establecer la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia entre dismenorrea, síndrome premenstrual y trastorno disfórico premenstrual? Quiero que me digan un ejemplo de una paciente que llega solamente con síndrome con dismenorrea. Doctora, la dismenorrea es el dolor que se presenta durante la menstruación, el dolor intenso que puede llegar a ser discapacitante, que se presenta desde el primer día, o sea, dice que se presenta antes, pero por lo general se presenta desde el primer día hasta 72 horas del periodo menstrual. Correcto. Mientras que el síndrome premenstrual ocurre antes del inicio de la menstruación. Entonces, la dismenorrea en sí es un síntoma ginecológico, ¿verdad? Que es muy frecuente en la adolescencia y obviamente pues se lo reconoce como patológico porque es causa de ausentismo escolar, laboral y en mujeres, tanto mujeres adolescentes como en jóvenes. Pero básicamente es un dolor asociado a la menstruación y que tiene como punto de referencia es justamente en la región suprapúbica. Norma Mariscal. Sí, doctora, Ya, sí. Ok, entonces, cuando yo hablo de dismenorrea o la paciente, ¿cómo va a venir? Yo tengo dos tipos de pacientes. Una mujer por lo general joven o en edad reproductiva, en el cual me refiere asociado a la menstruación y que obviamente al consultarme yo tengo que buscar dos causas. Si es que la causa es descartar una patología orgánica que sea demostrable, ¿de acuerdo? Cuando es primaria, es decir, llamamos primaria, esencial o funcional a la que no se encuentra ninguna otra patología orgánica, ¿de acuerdo? Específica. Es decir, hemos pasado por toda una evaluación de búsqueda de etiología fisiológica, ¿verdad? Y que hemos considerado que no hemos encontrado ninguna patología orgánica demostrable. Mientras que la dismenorrea secundaria, el dolor coincide con la menstruación, pero asociado a procesos patológicos. ¿Cuáles serían esos procesos patológicos? Endometriosis, adenomiosis, enfermedad inflamatoria pélvica, tumoraciones, estenosis cervical, malformaciones uterinas, congestión pélvica o la presencia de un dispositivo intrauterino. Entonces, esto es lo importante cuando ustedes consideran dismenorrea. O es primaria, en el cual no hay ausencia de patología orgánica demostrable, o dismenorrea secundaria, porque la paciente tiene cualquiera de estas otras patologías. Entonces, la paciente llega y dice, mire, el problema que yo tengo es que tengo un cólico menstrual intenso y que ya en algunas ocasiones he tenido que ir a la emergencia, ¿correcto? Entonces, a lo mejor la paciente está consultando por primera vez, como que ya ha consultado anteriormente y ya ella dice, ¿y usted cuál sería la pregunta que le haría para poder considerar la diferencia entre la primaria y la secundaria en esta paciente? ¿Qué pregunta le haría a usted? La paciente, usted le dice, motivo de consulta, buenas tardes, señorita, señora, dígame cuál es el motivo de su consulta. Tengo cólicos intensos, ya. ¿Cómo usted averigua si es primaria o es secundaria? Si ha tenido fiebre. ¿Algún otro síntoma asociado? Fiebre. El flujo, doctora. Preguntar fiebre. ¿Cómo es su flujo sanguíneo, ¿no? Doctora, por la edad. No. Bueno, es importante todos esos datos, pero básicamente lo que yo quiero diferenciar es, número uno, alguien dijo flujo sanguíneo. ¿Por qué es importante el flujo sanguíneo?
porque hay un límite entre lo que podría considerarse normal durante la menstruación. Creo que, si no me equivoco, era entre 30 a 80. Ya, correcto, pero ¿qué tiene que ver con la dismenorrea? Porque la paciente no está consultando por sangrado uterino normal. Porque podría ser un signo de que, o sea, porque podría ser un signo de que quizás ella esté presentando otro tipo de problema. O sea, pero básicamente primero tenemos que centrarnos en el dolor. Primero, si se asocia a otro tipo de síntomas, como podrían ser gastrointestinales, urológicos, ¿de acuerdo? Musculoesqueléticos, ¿de acuerdo? O inclusive infecciosos tipo herpes zóster, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a tratar de buscar otras enfermedades que no tienen ninguna relación con síndrome con la dismenorrea. Básicamente, si la paciente presenta dolor durante el ciclo menstrual, yo tengo que ir a buscar qué causas podrían estar relacionando con esto. Causas orgánicas, obviamente, yo para eso tengo que tomar de un recurso, pero a distancia lo que tengo es el interrogatorio con la paciente. Entonces, el uno es, bueno, la edad, correcto. Segundo, si tiene actividad sexual o no la tiene. Tercero, si ya ella ya ha consultado anteriormente o ya tiene algún diagnóstico de alguna patología o sencillamente ella no tiene ningún diagnóstico, ¿de acuerdo? Pero créanme, la paciente no les dice nada, ustedes tienen que ir a preguntar. Yo inclusive lo he vivido yo en algún momento. Una paciente, yo tenía dismenorrea, pero ella ya estaba tan acostumbrada que yo ni siquiera me había dado cuenta realmente de que ella tenía una dismenorrea en un nivel tan intenso, porque la hacía recurrir a las emergencias, porque prácticamente ella ya era una rutina para ella. Torres Erika. Doctora, se le escucha mal el micrófono, como que con eco. A ver si la puedo cambiar uno para acá. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que creo que me han hecho aquí, me han hackeado un montón de cosas aquí, no entiendo. Yo solamente por la universidad. Desde algún tiempo estuve con una semana en esto. El otro día también hacía así, no puedo seguir. Ya, a ver, ahí está mejor. No, doctora, se le escucha de la misma manera. Recién ahora fue nomás. Sí, no sé qué pasa. Quizás se le pudo haber averiado el micrófono. No está averiado. Lo que pasa es que... Doctora, puede ser el internet inestable, porque cuando el internet se pone así inestable, empieza a fallar el micrófono, empieza a fallar la cámara. Sí, tendría que cerrar y volver a iniciar, la única. Si cerramos aquí, ya se rompe todo, entonces ya no podría ser así. Bueno, pero en todo caso, déjame ver si... Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, doctora, ahora sí, mucho mejor. Ya, sí, es que tuve que apagarlo y lo volví a prender el micrófono. Ok, entonces les decía que la paciente viene por dismenorrea. Entonces yo necesito ir a buscar cualquier otra causa que se relacione. Pero primero yo tengo que decir, bueno, primero ubicar el dolor. ¿Cuál sería la pregunta para yo ubicarlo dentro de dismenorrea exclusivamente? ¿Cuáles serían las preguntas de dismenorrea? ¿Sufre usted de este cólico menstrual? ¿Qué le preguntarían ustedes? Porque la paciente dice, tengo cólico menstrual intenso. ¿Qué les interesa a ustedes como médicos saber en función de poder ayudar a esta paciente? Número uno, la primera pregunta sería, ¿el cólico menstrual comienza desde el primer día, todos los días de la menstruación, o solamente cuántos días? ¿Correcto? Entonces eso es lo que me interesa saber. ¿Le duele el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día? ¿Cuántos días le dura ¿Cuántos días le dura? ¿Desde qué día hasta qué día? ¿Correcto? Segunda pregunta que le harían. ¿Dónde se localiza el dolor? Correcto. Si el dolor es solamente en el hipogastrio o si irradia hacia otras zonas. Tercera pregunta. Recuerda que la paciente tiene que usted ir a buscar los síntomas porque muchas no lo dicen. La intensidad del dolor, doctor.
La intensidad del dolor. ¿Cómo valoraríamos la intensidad del dolor? Si le impide seguir con sus actividades diarias. Ya, pero antes de valoremos dolor como en sí, semiológicamente. Una escala del 1 al 5. Muy bien, la escala visual análoga, ¿ok? La escala visual análoga es la que nos va a decir cuál es la intensidad del dolor, ¿correcto? Entonces, sí conocen la escala visual análoga. Yo la tengo por aquí, pero no la encuentro en este momentito para proyectarse. La escala visual análoga, no, aquí está, aquí la tengo. Esta es la escala visual análoga. Entonces yo tengo que ver, es una valoración numérica, una calificación numérica en que yo le pido a la paciente preguntarle cuál es la intensidad de dolor de 0 a 10, ¿de acuerdo? Claro que hay pacientes que son exageradas, pero por lo general en dismenorrea no es exagerado. Pero yo, dentro de esta escala visual análoga, tal vez las mujeres puedan entenderme, las estudiantes femeninas que están aquí en la clase, pueden entenderme la intensidad o las características de un dolor de un cólico menstrual, pero como tal estamos hablando de que se trata de un cólico, un dolor tipo cólico, es decir, cólico es el dolor de víscera hueca, ¿de acuerdo? Y tal vez los hombres que están aquí me pueden decir, bueno, que la comparación podría ser como cuando se ha tenido diarrea y uno siente ese dolor intenso en el momento en que se está haciendo deposiciones o en espera de realizarla. Pero ese dolor de una dismenorrea intensa es igual, pero multiplicado tal vez por 10. Pero la sensibilidad es diferente para cada persona. Pero no lo sé las señoritas que están presentes, si podría ser comparativo multiplicado por 10 ese dolor si han experimentado el dolor de una diarrea, ¿de acuerdo? Para aquellas que lo han experimentado. Entonces, el dolor, recuerden que la escala más alta tal vez sería el dolor del expulsivo, durante el parto, los dolores de contracciones musculares, de contracciones uterinas durante el parto, con su mayor expresión asociada a la contracción intensa, que ya es en un momento de un expulsivo. Cuando ustedes hagan sus rotaciones de internado, van a rotar por el área ginecobstetricia y van a ver la expresividad de las pacientes asociadas a ese dolor. Pero básicamente ustedes tienen, cuando están entrevistando a esta paciente, no solamente la escala y la intensidad, sino, como dijimos, las características, la intensidad, el sitio del dolor, ¿de acuerdo? Cuando comienza, si comienza antes de que la paciente le venga la menstruación o apenas llegó la menstruación, ¿de acuerdo? Esto es importante porque en el momento de la terapéutica nosotros necesitamos precisarle a la paciente para un tratamiento que tal vez sería mucho mejor que inicie el tratamiento antes de que inicie el dolor, ¿de acuerdo? Cuando ya ha habido el antecedente de cólicos menstruales, ¿de acuerdo? Alguien me está escribiendo. Okay. Entonces, en cuanto a eso, sí. A mí me han referido algunas amigas que prefieren tomar el analgésico antes de que le venga el dolor porque una vez instalado el cuadro no les hace mucho efecto. Eso es, a eso me iba a ir, lo estaba dejando para cuando hable de tratamiento. Exactamente. Eso es, por eso nosotros como médicos tenemos que preguntarle, porque si una paciente permite que el dolor se instaure a un nivel alto, una vez que ya la paciente tiene ese nivel, la única forma de controlarlo es por medicación intravenosa o intramuscular, porque oral ya no va a ser posible, ya no alcanza. ¿Ya? Por lo menos con las dosis terapéuticas que existen por vía oral, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente pregunta asociada a la dismenorrea que usted le va a hacer es, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? La siguiente pregunta. Estamos hablando de dolor, intensidad, localización, características, relación con la menstruación, ¿qué más? ¿Qué factores, doctora, otro sería, pues, qué factores aumentan o disminuyen el dolor? Ya, antes de eso, yo le preguntaría a la paciente si se asocia a otras molestias. ¿Por qué? Porque, como le digo, la paciente tal vez lo que más le molesta es la intensidad del cólico, pero no los otros síntomas, ¿de acuerdo? A lo mejor ni le presta atención porque está acostumbrada, la paciente se acostumbra, créanme. Entonces, yo sí debo preguntarle
¿A qué más se asociaría, por ejemplo? Cefalea. Vómito, diarrea. A ver, dígame, señorita Alvarado. A mí, por ejemplo, es como, se me ponen las piernas muy, muy, muy frías cuando tengo ese dolor. Y de verdad no entiendo por qué, pero literal hace un calor afuera y yo tengo que usar calentador, media, pantuflas, porque de verdad no tolero el frío. Ya. Básicamente, cuando estamos hablando de los síntomas asociados, me hablan de que la disfunción que se produce va más allá de lo que es el dolor localizado, ¿de acuerdo? Entonces ya se asocia a otros síntomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La paciente puede tener, como hay una liberación de sustancias inflamatorias, ¿de acuerdo? Esto, y tiene cercanamente, pues, el tracto gastrointestinal, urinario, etcétera. Entonces, sobre todo, suele asociarse a síntomas relacionados con gastrointestinales, como náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, ¿ya? Y estos otros tipos de disfunción, digamos, neuromuscular, como serían calambres, ¿ya? Así como, como lo está expresando la compañera, ¿de acuerdo? También prácticamente llevan a que la paciente ni siquiera se mueva. Entonces usted, la siguiente pregunta que tiene que decir, ¿usted cómo hace? ¿Cómo le calma? Bueno, es que no me tengo ni que mover, dice la paciente, porque no se quiere mover porque medio se mueve, le aumenta. O cuando ya está aumentado, se mueve para otro lado y con eso logra cierta reducción del dolor. Entonces, esto es importante. Ahora, ¿por qué yo tengo que preguntar síntomas urinarios también? Porque la paciente puede estar experimentando una infección en las vías urinarias, una cistitis aguda o una infección en las vías urinarias aguda. Entonces, esto obviamente yo tengo que descartarlo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, en relación con el dolor, es eso. ¿Cómo está ubicado el dolor? ¿Qué irradiación tiene? La relación con la menstruación y con los días de la menstruación. Y luego, si se asocia a otros síntomas. Alguien me dijo algo más. Me dijo, el señor Parrales creo que me dijo algo. ¿Cuál era la otra pregunta que...? No, yo dije sobre el tratamiento, que consiste ahora el dolor. Ya, Yo ahora. dije cefalea, no sé si se Ya, refiere. sí, también puede haber cefalea, sí, claro que sí. Cualquier síntoma puede haber realmente. Ahora, hasta allí me quedé. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Qué más quiero distinguir en esta paciente? ¿Me quedo simplemente con que ella tiene una dismenorrea o quiero distinguir algo más? Estamos en interrogatorio, recién, imagínense, ustedes tienen 10 minutos para hacer el interrogatorio. Mejor dicho, la consulta a nivel de un sistema de salud es de la primera vez 20 minutos. Sea sistema de salud sea privado o semiprivado o hospitalario. A nivel privado completamente, tal vez se pueda disponer de 30 minutos en total de la consulta, pero un interrogatorio le puede tomar 5 o 10 minutos. Entonces usted tiene que dirigir las preguntas. ¿Qué pregunta le harían? ¿Qué más les interesa saber? Puede ser si se presentan estos síntomas siempre, o sea, cada mes, o es de repente, digamos, pasando 3 meses, pasando 2 meses. Correcto, muy bien. Es decir, si se repiten en cada ciclo menstrual, ¿sí? Y luego, aparte de eso, ¿qué más le preguntaría? ¿Cómo es su ciclo menstrual? Sí, o sea, MENAR que forma parte de la investigación, pues, de la evaluación ginecológica, pero estamos enfocándonos en la dismenorrea que ella tiene. Ya he averiguado, ya tengo una idea, más o menos, de su dismenorrea. Ahora, ¿qué me interesa? Si esto es por primera vez o ya tiene un fondo, tal vez orgánico. Yo voy a ir a buscar si es que a lo mejor hay un fondo orgánico. Entonces, ¿qué pregunta le hago? Ya algo nos dijo el señor Parrales. ¿Qué factores mejoran o empeoran el dolor? Muy bien, entonces, ¿qué hace para que le mejore el dolor? O la siguiente pregunta podría ser, ¿le mejora solo o requiere algún tratamiento? ¿No? Entonces eso va de la mano. ¿Qué tratamiento recibe para mejorar el dolor? Y después de que una paciente le hace un cuadro dramático, me dice, la verdad, doctora, es que me da solamente el primer día y me tomo una agüita caliente y ya me pasa. Y la paciente le estaba consultando aparentemente por algo que era un poco dramático y no es así, ya.
pero existe la que realmente sí tiene un dolor y que cuando usted la investiga, ella le puede decir, bueno, tomo medicación. Entonces la pregunta que usted tiene que decirle es, ¿qué medicación toma? Y luego, dentro de esa medicación, ya sabemos lo que la paciente puede tomar, porque normalmente yo me doy mis vueltas por las perchas de las farmacias para ver qué hay, a qué es lo que accede la paciente sin una prescripción médica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué puede acceder normalmente la paciente? ¿Qué suele usar para tratar ese dolor? Ibuprofeno. Ibuprofeno. ¿Ok? La ibuprofeno suele ser lo que primeramente accede. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la famosa que utilizan las pacientes? La Femen. La Femen. Ahora usted le pregunta y dice, ¿qué toma? Entonces la paciente le va a decir, toma Femen. ¿Cuál es la siguiente pregunta que tiene que hacerle usted? ¿Cada cuánto la toma? Muy bien, pero antes, ¿qué dosis toma? ¿Cómo le pregunta cuál es la dosis que toma? La paciente no sabe. Y es fuerte. Entonces usted le tiene que preguntar, ¿Femen simple o Femen forte? ¿Cuánto tiene la simple y cuánto tiene la forte? 200 y 400. Muy bien, 200 y 400. La señorita es experta, ya es experta. 200 y 400, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo que saber cuál es la intensidad, pues, que la lleva a la paciente a tomar una medicación, en qué horario, en qué dosis, ¿de acuerdo? Porque una cosa es que la paciente dice, y entonces yo le pregunto, ¿y qué toma? Bueno, me tomo una Femen. ¿Femen simple o Femen forte? Simple. ¿Y cuántas veces se toma al día? Una sola. ¿Y cuántos días durante la menstruación? Y ahí nomás se me calma, ya el otro día ya estoy bien. ¿Sí me explico? Entonces ya no es una dismenorrea que amerite un tratamiento. No, por lo general la paciente no es así. Si es dismenorrea, la paciente requiere todo un esquema, ¿no? De tratamiento. Entonces, esto es importante. ¿Qué está tomando? Por ejemplo, en Estados Unidos, lo común es que tomen el Advil, que se llama allá. Aquí se llama Femen. Esa marca se le pegó a la gente, pues, y logró permanecer allí. Entonces, la paciente, 200 o 400 miligramos realmente es una dosis estándar para una dismenorrea muy leve. Para una dismenorrea realmente tenemos que recurrir, a un tratamiento que tenga una dosis bastante, que sea suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos allí más o menos evaluado cómo serían las características del dolor de esta dismenorrea de la paciente. Y la otra pregunta que harían, ¿cuál sería? ¿Qué más quiero diferenciar yo? Si la paciente solo tiene dismenorrea o tiene algo más. Porque recuerden, la paciente no se lo va a decir, ella tiene muchas cosas en su vida, muchas cosas en su cabeza, pero es su obligación buscar hasta dónde puede llegar esto. Porque ya sabemos que la dismenorrea puede ser dismenorrea o puede tener otros tipos de patologías asociadas, como sería ¿cuáles? Las que hemos revisado hoy día. ¿Cuáles son? Patologías psicológicas, o sea, tengo que descartar que esta paciente que está consultando por una dismenorrea además tiene un síndrome premenstrual o un síndrome disfórico premenstrual, ¿correcto? Entonces, ¿qué más le pregunto? Por problemas emocionales. Ya. Llanto, irritación. Sí, se siente más sensible tal vez en esos días. Si siente enojo de pronto. Correcto, ¿no? Si hay depresión, si hay ansiedad, si ha tenido irritabilidad psíquica, ¿de acuerdo? Si el abuso físico o sexual también es importante, ¿de acuerdo? Entonces, esto comenzamos ya a profundizar. Pero básicamente, dentro de antes de eso de ahí, lo que me interesa es como síndrome premenstrual, averiguar si estos síntomas, este cólico, le comienza solamente con la menstruación o ya empieza desde antes. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿sus cólicos los tiene con la menstruación o empiezan desde antes? Entonces, ahí tiene que preguntarle cuántos días antes. Y cuando investigamos una paciente, encontramos que hasta puede ser 7 días antes, 10 días antes. Y luego, ¿qué tenemos que preguntarle? ¿Qué comió? Pues durante todo ese tiempo. Y entonces cuando le preguntamos, la paciente va a decir, comí chocolate, comí comida chatarra, pizza, hamburguesa, etcétera, tenía examen, entonces comí de todo. Entonces la paciente
termina con se le sube la insulina, se aumenta si tiene ovario poliquisto, se le sube los andrógenos y termina con acné, y la paciente termina hecho un desastre. Cuando comienza su menstruación, abre los ojos y se da cuenta que tiene la cara destrozada, que está hinchada, etc. Se ríe el señor Villota, parece que conoce por ahí a alguien así. Entonces, después los chicos dicen, es que las mujeres son terribles, ¿no? O sea, pero es que somos mujeres, pues, ¿no? Si no fuéramos hombres, ¿no? Entonces, ahí viene el punto. Entonces, esta paciente está teniendo un síndrome premenstrual. Entonces, ¿qué más yo le tengo que preguntar? Aparte del cólico premenstrual, ¿qué otras molestias tiene antes? ¿Cuáles serían? Vamos. Lo primero que suelen tener las pacientes. ¿Qué dice la paciente? Yo tengo pacientes así que parecen modelos. Y me dice, doctora, tomo agua y el agua me engorda. Dicen así. Puro pellejo. Por eso, en serio. Pero ellos dicen que el agua las engorda, ¿ya? Entonces, el problema es que, como le digo, comen muy bien, se controlan, hacen bastante actividad física, pero no comen realmente, en determinados momentos tienen excesos de algunas situaciones. Entonces, pero si la paciente tiene síndrome premenstrual, pues ella va a tener tendencia a retención de líquidos. Y una de las molestias que va a tener, por lo general, suele ser sensibilidad de las mamas. Entonces, esa es la más frecuente, y también la paciente refiere que se le hinchan las piernas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, si nosotros vamos viendo todo ese cuadro, ya vamos viendo las pautas terapéuticas que debemos ir diciéndole, las indicaciones, que no necesariamente son una terapéutica, pero ya le podemos ir diciendo, pues no coma papas fritas, no coma exceso de sal, porque cuando uno comienza a preguntar, resulta que la paciente le echa sal y limón a todo. O sea, son cosas, es increíble cómo la gente está comiendo. Ok, entonces esto es importante. ¿Qué más? Sensibilidad mamaria, hinchazón, distensión abdominal, meteorismo, ¿qué más? ¿Qué más me dicen que tiene el síndrome premenstrual? ¿Qué más tiene, señorita Peralta, el síndrome premenstrual? Cambios en los hábitos del sueño, como que da mucho sueño, o por el contrario, insomnio. Y también sensación de pesadez, letargo, falta de concentración en algunos. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, la fisiopatología obviamente siempre va a estar en relación con esta prostaglandina. Ustedes tienen que saberse la cascada del ácido araquidónico, porque créanme, forma parte de mucha patología, y el conocer cómo funcionan los AINES correctamente y saberlos manejar nos va a ayudar muchísimo en nuestra carrera, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es esta liberación de prostaglandina, sobre todo la 2-alfa, es en el endometrio secretor, y que acelera contracciones musculares, ¿verdad? Y pues recuerden que se incrementa a partir de la fase folicular, ¿no? Con mayor producción en las primeras 48 horas de la menstruación, que es la máxima intensidad de los síntomas. Entonces, esta producción está asociada a los ciclos ovulatorios. Entonces, obvio, ojo, tener en cuenta cómo comienza, que este dolor puede comenzar horas antes, ¿de acuerdo? Y puede, por lo general, 2 o 3 días durar, pero la máxima intensidad 24 a 48 horas. El dolor, la localización, hacia dónde se irradia, la cara interna de los muslos, esa sensación también como un temblor en las piernas también molesta mucho a las pacientes, ¿no? Por de allí a la necesidad de utilizar vitamina B, como se dijo anteriormente, ¿no? Y estos son los síntomas asociados. Astenia también es un síntoma muy frecuente, ¿no? Entonces eso reduce la productividad laboral, ¿no? El dolor lumbar también suele ser muy intenso, y es un dolor, tal vez como para los que han tenido herpes pueden tener la sensación, o los que han tenido dengue, esa sensación de contractura muscular, ¿no? Es como una contractura muscular en la espalda. Entonces, por eso que les digo, la anamnesis forma parte importante de poder hallar exactamente los datos que pudieran ayudar a identificar la dismenorrea, si es primaria o es secundaria. Entonces, ¿qué viene allí? Pues, ¿cómo hago el diagnóstico diferencial? Hasta ahora la paciente me ha dicho las características, su dolor, intensidad, con que se asocia, y hasta ahora ya sé que esta paciente tal vez tiene una dismenorrea asociada a un síndrome premenstrual. Entonces ahora yo trato a través del interrogatorio de preguntarle si es que esto es primario o secundario. Entonces, ¿cuál sería la pregunta que le haría? ¿Cuál sería? Y ella me dice que toma Femen Forte, toma 1 o 2 días Femen Forte, una dosis diaria nomás, o 2 dosis diarias, ¿ya?
Entonces yo debo preguntarle a la paciente, ¿este cólico menstrual que usted tiene ha ocurrido desde su primera menstruación o fue después de algunas menstruaciones? ¿De acuerdo? Porque si fue desde la primera menstruación, yo me tengo que pensar que a lo mejor esta paciente tiene tal vez podría tener algo que comenzó muy tempranamente, ¿de acuerdo? Y la otra pregunta es, estos cólicos usted ya ha consultado previamente y ha recibido algún tratamiento más intenso, etcétera, ¿de acuerdo? O ya, si requiere cada vez y cuando, varias veces en sus ciclos menstruales, acudir a una emergencia a inyectarse por la intensidad del dolor. Entonces ya me está hablando de que tal vez esto no es una dismenorrea primaria, sino que yo tengo que buscar tal vez causas orgánicas. Y esto me lleva, pues, primero a buscar, según tenga o no actividad sexual, si se asocia a molestias durante el coito, o como dijo la señorita anteriormente, se asocia a un sangrado abundante, que me hace pensar en qué, sangrado abundante, sangrado menstrual abundante, ¿en qué me hace pensar? Pancoin, una rapidito. patología orgánica. Que puede ser, ¿cuál? Pancoin, estructural, pólipos, adenomiomas, adenomiosis, o ¿qué más? O endometriosis, ¿qué más? Miomas, ¿qué más? Vamos, ya deben de saber. Verán que la próxima clase es la lección, ¿ah? Malignidad. No ok, entonces, si ven, yo ya tengo que ir pensando, entonces, ¿qué voy a hacer como primera mano, mi herramienta de primera mano para diagnosticar todo eso de ahí? Esas causas estructurales, ¿cuál es mi herramienta? Mi herramienta. Ecografía. Ecografía vaginal, correcto. Si es que no ha iniciado actividad física, actividad sexual. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un ecógrafo en mi consulta, de una, vamos a hacer la ecografía. Tengo que orientar. Si no, pues si no lo tengo que dirigir a que le realicen una ecografía y que vuelva la paciente con el resultado. ¿Ya? Ese es el problema que tenemos aquí en nuestro sistema de salud. Ningún sistema de salud tiene el ecógrafo allí en la propia consulta. Y esto es un problema. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que hacer una ecografía. Si no tengo el ecógrafo, pues tengo que dirigir a la paciente a que se haga una ecografía para ver si es que se alcanza a ver un mioma, miomatosis, pólipo, no necesariamente porque ya ecografía con una sonohisterografía, pero voy a tratar de buscar que no haya quistes, etcétera, ¿de acuerdo? Y el otro punto es en mi exploración física es tratar de buscar si hay procesos de indicación de inflamación pélvica. ¿De acuerdo? Cuando hablemos del tema, se van a dar cuenta que el diagnóstico es básicamente clínico y que yo necesito hacer, por lo general, un tacto vaginal que me permite identificar un dolor relacionado con los anexos. ¿De acuerdo? Eso ya lo vamos a ver. Entonces, esta sensación cíclica dolorosa de calambres es una traducción del anglosajona, ¿de acuerdo? Cramps, pero calambres, ¿ya? Pero realmente son cólicos para nosotros, cólicos menstruales, ¿ya? Pero miren, puede asociarse a sudoración, taquicardia, etcétera. Cefalea ya se dijo también anteriormente. Entonces, esto es importante considerar todos esos síntomas, ¿de acuerdo? Y que si se asocia o no a síndrome premenstrual o síndrome disfórico premenstrual. En el momento en que nosotros lo relacionamos con el ciclo menstrual, estamos descartando por lo general una enfermedad inflamatoria pélvica, pero siempre tenemos que ir a buscarla también, porque muchas veces la paciente lo puede tener y se exacerbó, la paciente ya tenía su cólico menstrual, su dismenorrea, estaba acostumbrada, pero se suma a inicio de actividad sexual, se suma una enfermedad inflamatoria pélvica, o hay una insuficiencia ovárica primaria que hace que haya menos estrógenos, cambia el pH de la vagina, menos glucógeno, y por lo tanto las bacterias ascienden, como lo vamos a ver en los próximos capítulos, y resulta que la paciente ya tiene una exacerbación de su dolor, ¿verdad? Que se incrementó mucho más de lo que su dismenorrea que estaba acostumbrada, porque ahora tiene sumada una enfermedad inflamatoria pélvica que tenemos que ir a buscar, ¿de acuerdo? Entonces, miren aquí las prostaglandinas, toda la fisiopatología, ¿no? La regresión del cuerpo lúteo y su acción sobre la progesterona y sobre el flujo menstrual, pero cuando hay prostaglandinas aumentadas y los endoperóxidos, se aumenta el metabolismo, ¿verdad? Se incrementa la contractilidad uterina y hay una disritmia, se produce una reducción del flujo sanguíneo y una isquemia, y eso se asocia a dolor con aumento de las contracciones uterinas, isquemia uterina y sensibilización de los nervios, de las terminaciones nerviosas
a las prostaglandinas y los endoperóxidos, ¿no? Entonces, esta es la clínica pues, ¿no? con que se asocia. Entonces, miren, yo tengo que ir, una vez que he preguntado exhaustivamente todos esos temas, esos síntomas, yo ya me voy a buscar los otros síntomas, ¿verdad? Que me puedan relacionarse con una enfermedad o una patología, realizar la ecografía vaginal, el examen pélvico, ¿de acuerdo? Y buscar las causas, sea de dismenorrea secundaria. Entonces, estas son las causas de dismenorrea secundaria. El antecedente quirúrgico en la paciente es importante, porque pueden haberse dado ya adherencias pélvicas, a las cuales, como le dije, la paciente ya se acostumbró al dolor, etcétera, pero sumado a otra enfermedad, puede ser que se exacerbe todos esos síntomas, ¿de acuerdo? Y otras causas, descartar causas gastrointestinales, entonces yo tengo que preguntarle cuál es su frecuencia de defecación, si descartar de estreñimiento, si tiene síndrome de colon irritable, ¿de acuerdo? Que me pueden, sobre todo esto, diverticulitis, etcétera, y colon irritable en las mujeres ya por encima de los 40 años. Y las enfermedades genitourinarias también, ¿no? La cistitis, ¿no? La uretritis crónica, ¿no? Y las enfermedades miofasciales. Ah, y otra cosa, hay pacientes que yo en mi vida profesional he visto muchísimas, ya les dije, creo, me parece haber visto, que les dije en algún momento, embarazada con que aún mantenía himen, y una de las cosas que es impresionante es ver pacientes, cuando uno está en un entrenamiento, en la etapa de entrenamiento se ven cosas que uno no los cree, pero mujeres, por ejemplo, tuve la oportunidad de haber visto en como 3 ocasiones mujeres que con una distensión abdominal que llevaron a que se considere en ella una cesárea, ¿de acuerdo? Es decir, la paciente fue dirigida a una cesárea por la distensión abdominal, fue valorada, indicaron que tenía feto único, longitudinal, cefálico, como era cesariada, pase a cesárea. Y cuando le ponen el bloqueo, ¿verdad? El bloqueo regional en la espalda, se relajan la musculatura abdominal y cuando se va a examinar a la paciente, antes de hacer la incisión, resulta que ya no hay ninguna distensión abdominal compatible con un abdomen grávido, ¿de acuerdo? Entonces, la paciente se la pasó a sala de recuperación y después de 30 minutos, cuando ya había pasado el efecto de la anestesia, pues la paciente vuelve a tener la distensión y reclamando que le hagan la cesárea para que nazca su hijo, ¿no? Entonces, cuando uno ya comienza a investigar, resulta que la paciente indaga y resulta que la paciente perdió hijos o que tiene una nueva pareja y no puede tener hijos y la paciente llega a ese nivel, digamos, de con su mente lograr una distensión abdominal que parezca hasta un embarazo. Lo he visto varias veces. Entonces, la somatización es lo mismo. Las chicas adolescentes entran en sus... He visto cuadros de como semiconvulsiones y que no es real, ¿de acuerdo? Y uno tiene que lidiar con eso y tiene que aprender a tratarlo, a manejarlo bien. Y al final tenemos que ir en la parte emocional a reforzar y averiguar, porque también he tenido pacientes adolescentes con anorexia, sumamente delgadas y que requieren, pues, como le digo, una valoración, un soporte emocional, que nos toca a nosotros como ginecólogos serlo, porque al final terminamos siendo médicos primarios y súper especialistas, ¿de acuerdo? En muchas áreas. Bien, entonces, esto es importante, el dolor, muchas veces tratar de diferenciar, pues, ¿no? Las causas secundarias de dismenorrea. Obviamente la dismenorrea primaria siempre va a ser en mujeres más jóvenes que las de dismenorrea secundaria, ¿de acuerdo? Y considerar las causas de dismenorrea secundaria. Y esta es una causa, sobre todo cuando ya decimos, esta paciente, yo le averiguo, ¿usted ya ha recibido tratamiento? Sí, ya he recibido tratamientos, pero no me calma el dolor y siempre termino en la emergencia. Entonces yo ya pienso que la causa no solamente es disfuncional, que es porque no está ovulando, sino que a lo mejor esta paciente ya ha recibido inclusive tratamiento con anticonceptivos, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que buscar una causa orgánica. Y por ejemplo, en los casos de inflamación pélvica, cuando la paciente tiene cervicitis o cuando tiene adenomiosis o tiene endometriosis, pueden haber aquí fibrosis o adherencias endocervicales en el orificio cervical interno. Este es el orificio cervical externo, conducto endocervical y orificio cervical interno. Yo hago histeroscopio más o menos unas 2-3 veces por semana y siempre me encuentro con estas estenosis, más de lo frecuente, más de lo que normalmente debe ser, porque veo pacientes específicas que pudieran asociarse a estos problemas. Entonces, sobre todo en la endometriosis, el útero tiende a hacerse hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces, al hacerse hacia atrás, la relación cervix-cuello, ¿sí? La relación cervix-cuello, esta relación cervix-cuello, ¿sí? Tiende a pronunciarse mucho más y en esta zona se produce la estenosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que entrar con una histeroscopia a dilatar, hacer una dilatación de esto.
Entonces, pero para llegar a esto, pues obviamente ya descarté muchas otras causas, ¿no? Entonces, la endometriosis siempre tenemos que tenerla en cuenta cuando tenemos una dismenorrea intensa y que la paciente no ha logrado mejoría, ¿de acuerdo? Entonces, y descartar pues la inflamación pélvica, el síndrome de congestión pélvica a través de un Doppler, vemos que existe un aumento, una dilatación de venas varicosas mayores a 7 milímetros, o sea, casi 100, y obviamente tenemos que ver los antecedentes de condiciones de salud mental o enfermedades gastrointestinales. Entonces, nuestro arsenal son los antiinflamatorios no esteroides, ya tenemos que terminar en un ratito, y esta es la biosíntesis y metabolismo de las prostaglandinas y tromboxano derivado del ácido araquidónico, que yo les digo, ustedes tienen que saberse esto hoy día. Si no han aprendido durante su carrera de medicina, pues tienen que aprendérsela, porque esto les va a dar a entender muchas cosas en medicina. Y aquí, estos son el tratamiento farmacológico que tenemos, los derivados del ácido propiónico, ácido mefenámico y el ácido acético y los oxicanos, ¿de acuerdo? Existen muchos, porque existe mucha variedad en la paciente. Y como yo les dije, tal vez yo no lo voy a ver, pero ustedes lo van a alcanzar a ver dentro de 20, 25 años, todo va a ser farmacogenética, no todo, pero un buen porcentaje va a ser farmacogenética y que cada uno va a saber a qué es más sensible o qué receptores tiene más hacia uno u otro medicamento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí miren la dosis para tratamiento con AINES de dismenorrea, va 400 miligramos hasta 4 veces al día, o 800 miligramos 3 veces al día. Entonces, yo no debo de dudar en una paciente darle la dosis oportuna para tratar esa dismenorrea. Pero si yo le estoy dando una dosis inapropiada, la paciente se va a quejar porque no está recibiendo la dosis apropiada. Pero también tengo que tratar de seleccionar el medicamento apropiado, porque yo tengo que preguntar en la paciente también si no tiene, se asocia a otras patologías. ¿Cuál sería la patología que yo tengo que preguntarle a ella? Si no tiene gastritis. Ya, ustedes todavía no tienen gastritis, pero cuando entren a hacer residencia, ya verán la gastritis que les va a dar. A todos nos da, porque dejamos de comer a las horas y esa es la única causa. Entonces, si yo le voy a dar un tratamiento que le va a causar gastritis, la paciente no va a querer saber nada más ese doctor, esa doctora que me dio ese medicamento, me puso mal, ¿de acuerdo? Y no vuelve a tomar y la paciente perdemos esa adherencia que necesitamos para el tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el naproxen es un excelente medicamento, pero lastimosamente la asociación con síntomas gástricos son impresionantes. Lo mismo el ketoprofen, el diclofenac, por lo general es algo que no se debe recomendar, sobre todo por vía intramuscular o intravenosa. En algunos hospitales ya está prohibido el uso porque puede producir colapso circulatorio en algunos pacientes. Y tenemos el piroxicam, que es muy bueno, de acuerdo, para muchas pacientes. En todo caso, siempre con un ibuprofen o con un COX-2 nos va bastante bien. Lo importante es seleccionar las dosis correctas, ¿de acuerdo? En algunas mujeres hay que recorrer pues a la progesterona, pero prefiero una progesterona micronizada y menos una medroxiprogesterona de depósito porque puede asociarse a factores metabólicos en la paciente, ¿de acuerdo? Porque este depósito dura hasta 3 meses de acción, y en algunas la acción metabólica dura hasta 1 año, 8 meses, está reportado, ¿no? En algunos pacientes que hayan iniciado actividad sexual, pues se puede usar el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, con lo cual se produce una atrofia endometrial que ayuda bastante a esto, ¿no? Y en algunos casos tenemos que recurrir inclusive al uso de tocolíticos para tratar de reducir, pero es en mucho menos frecuencia, ¿de acuerdo? Ok, y los anticonceptivos orales pues también nos ayudan pues porque inhiben la ovulación, con lo cual también disminuyen los niveles de prostaglandina F2 alfa, ¿verdad? Entonces, pero lo importante es 3 a 4 meses para concluir si son o no eficaces, ¿no? Entonces, y esto va de la mano también escoger uno con una progestina adecuada para su situación. ¿Por qué? Porque si la paciente tiende a retener líquido, yo debo utilizar un progestina, que lo vamos a ver cuando hablemos de anticonceptivos, que no tenga tanta retención hídrica. Y esto es importante, ¿de acuerdo? Entonces, y los antiinflamatorios no esteroides, como les dije. Bueno, yo creo que ahí nos vamos a quedar porque ya entraron los compañeros. Nos vemos el día sábado, ¿verdad? Sí, doctora, a las 9 de la mañana. Bueno, que tengan buenas tardes, ¿sí? Hasta luego. Doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes.